de la noche, 21 minutos con 02 segundos. Estamos en vivo, sí señores, estamos en vivos en el andén de Blue Radio. Ya lo escuchaban ustedes para que no atropellen la opinión. Desde hoy y desde todos los viernes, este va a ser el espacio para la opinión de los jóvenes. Aquí ustedes escucharán 15 maravillosas voces desde Bogotá, pero también desde otras regiones del país con las que usted muy seguramente se va a sentir identificado, con otras no, con otras seguramente va a pelear desde su casa. Y aquí también habrá espacio para las historias de los ciudadanos y de los universitarios de toda Colombia. Este será el espacio para la libertad de expresión de todas las visiones de mundo. Eso sí, con muchos argumentos que esperamos que escuchen ustedes a partir de esta noche. Vamos a divertir, vamos a debatir, pero también nos vamos a divertir, es la consigna que tenemos desde esta noche. Los invitamos a que se suban desde todas las plataformas, desde sus aplicaciones en los celulares, desde sus radios, sus tabletas, desde sus computadores, donde sean. Yo soy Ricardo González Duque y les doy la bienvenida esta noche a El Andén de Blue Radio. Seguramente muchos de los que ustedes empezarán a escuchar aquí en El Andén desde esta noche ya los han leído, los han escuchado, pero aquí van a tener la oportunidad de verlos confrontando y debatiendo. Y antes de empezar a debatir en este primer tema, que ya les cuento de qué será, que es un tema del que el país viene hablando todos estos días, voy a contarles con quiénes estoy en este primer grupo. Empiezo por Laura Medina. Laura tiene 26 años, es politóloga de la Universidad de los Andes, es bogotana. Laura, buenas noches, ¿ya se subió al andén? Hola Ricardo, buenas noches, y a todos los oyentes buenas noches y gracias por estar en sintonía. ¿Usted qué, uribista, duquista, las dos? Si hay duquismo. Las dos, admiradora completamente de Álvaro Uribe y de Iván Duque. Bueno, ya saben por dónde vamos esta noche aquí en el andén. A su lado derecho está Mafe Carrascal o María Fernanda. Mafe Carrascal, por favor, me confunden con la senadora Cabal. No. Y somos bien diferentes. Bueno, Mafe Carrascal tiene 28 años, es activista política desde hace 10 años y es fundadora de un colectivo que se llama El País Primero. Esto no era solo por la campaña, esto no era solo para unir a De la Calle, a Sergio Fajardo, a Petro. ¿En qué van? No, así empezamos, pero somos un grupo de jóvenes activistas. Lo que hacemos es promover derechos humanos, defender los derechos humanos y sobre todo promover la participación de los jóvenes. En este grupo de jóvenes también, pues hay algunos que antes no les interesaba la política y eso es lo que queremos hacer, conquistar nuevos corazones, nuevas mentes, nuevas cabezas que hagan política de una manera honesta y verdaderamente innovadora. Vamos a hablar esta noche de política, claro que sí, pero también vamos a hablar de otros temas, vamos a hablar de nuevas tecnologías, vamos a hablar de desempleo, vamos a hablar de sexualidad también, ya les contaremos desde qué enfoque. También esta noche está en el andén, se sube en el andén Daniel Peña. Daniel tiene 23 años, trabaja en la Cámara de Representantes como asesor legislativo y fue activista por el no en el plebiscito, ¿no? Daniel, buenas noches. Así es, Ricardo, buenas noches, feliz con la invitación y sí, convencido de que los jóvenes tenemos mucho más por decir, tenemos gran capacidad para influir en los temas que muchas veces los adultos creen que son lejanos y sin importancia para nosotros, y comprometido en la causa del no y pues apoyando al gobierno de Iván Duque también. ¿También profe usted? ¿Profesor? Sí, fui profesor asistente y la idea es continuar siendo profesor asistente en la Universidad Externado. Bueno, señora, a las 10:24, saludo aquí a mi lado a Julián Rodríguez. Julián tiene 22 años, creo que de los más jóvenes de aquí del andén, es economista de la Universidad Nacional, fundó hace poco, me había contado, una iniciativa que se llama Pasa la Página. ¿Qué es Pasa la Página? Bueno, hace poco, no, hace 2 años larguitos, sí fundamos una iniciativa para la época del plebiscito en el cual logramos que más de 4.500 colombianos de las diferentes regiones del país y zonas afectadas por el conflicto armado conocieran los acuerdos de paz desde una perspectiva crítica, que les desmitificara todas esas mentiras que ciertos sectores políticos les metieron en la cabeza a los colombianos para votar por el no. Y bueno, esa era la tarea de los jóvenes también, ¿no? Hablar desde la sinceridad, desde los acuerdos y la importancia que merece la paz en nuestra historia. Bueno, y Andrés Clavijo, Andrés tiene 35 años, es de Cúcuta, estudió en la Universidad de Antioquia, marketing político, y está viviendo en Bogotá. ¿Usted más recorrido para dónde, no? Hola Ricardo, buenas noches, un saludo a todos.
los compañeros de mesa, y bueno, agradecido de estar acá. No, pues sí hemos tenido la oportunidad. Yo más que cucuteño, bogotano o paisa, creo que soy colombiano, nací en Cúcuta, amo mi tierra, pero también tengo mucho que agradecerle a Bogotá y a Medellín. El acento sí no se le pierde, ¿no? No. Grave si se perdiera. A ustedes todos los invito a seguirnos con el hashtag numeral El Andén en todas las redes sociales de esta noche, @BluRadioCo, que es la cuenta de Blue Radio, para que también empiecen a opinar sobre este tema, que les vamos a empezar a preguntando a todos los que estamos aquí sentados. Los jóvenes, como nosotros que estamos aquí sentados esta noche en Blue Radio, que votaron por Iván Duque, ¿deberían arrepentirse de haberlo hecho? Y empiezo con los votantes del presidente, Daniel. ¿Deberían arrepentirse de haberlo hecho? Se los pregunto por tres temas que hoy le están costando mucho al presidente. Las marchas de los estudiantes, la cuestión del financiamiento de la educación, las implicaciones del decreto de la dosis mínima. Algunos dicen que nos va a restringir las libertades en muchos otros sentidos, y también el golpe a la clase media por el IVA. Pero empecemos hablando de educación, que es el tema que más nos interesa. Bueno, Ricardo, no, por supuesto, no. Yo creo que los jóvenes que votamos por Iván Duque lo hicimos convencidos de un plan de gobierno. Lo hicimos convencidos de unas propuestas que tenía su partido, que fue el Centro Democrático, y pues él como candidato también tenía muchas otras, pero tenemos que ser conscientes también los jóvenes del país, y yo creo que esa fue la gran falencia de todo el gobierno, y es no mostrar lo que venía del país hasta entonces. Teníamos un déficit de 14 billones, muchos, por ejemplo, ya metiéndonos en el tema de educación, muchos de los acuerdos en los que se llegaron anteriormente con la mesa de los jóvenes no siguieron, no se les hizo un monitoreo, no se les hizo una evaluación, y muchos quedaron en incumplimientos, y pues es obvio que cuando existen unos incumplimientos atrasados, pues vienen a darse este tipo de protestas y de marchas. Yo creo que es prematuro decir que en 100 días un gobierno ya ha fracasado. Lastimosamente, obviamente las encuestas no le ayudan mucho por el tema de la ley de financiamiento, pero yo creo que es un gobierno que ha cumplido lo que dijo en campaña, y que creo que eso hay que reconocérselo, y que ha cambiado muchas formas. Cumplido en campaña frente al tema de educación, porque la educación hoy es el talón de Aquiles del gobierno en este momento. Mire que sí hay un punto muy importante, y es que históricamente el gobierno de Iván Duque es el gobierno que más presupuesto le ha asignado a la educación en el país. 41.4 billones de pesos. Ahí claro, está. Pero no está todo pero para ¿a dónde va ese dinero? No está todo para 4 billones para la educación superior, más 500.000 millones adicionales en el programa de Generación E, que tiene un tema completamente distinto. Hay un déficit de 3.2 billones. Hay una cosa antes de entrar con el debate del presupuesto, que es el que está aquí en juego. Según la encuesta de Inbamer que revelamos hoy aquí en Blue Radio, los jóvenes que están aprobando al presidente Duque es el 20.8%, del 18 a 24 años. Y esa misma encuesta, que es casi que una fotografía de la elección durante la última semana de la campaña electoral, decía que el presidente Duque lo iba a apoyar el 39.5% de los jóvenes, el de 18 a 24 años, estoy hablando de ese referente. O sea, ha perdido 19% en estos primeros 100 días. Y lo va a seguir perdiendo. Mafe, ¿por qué? Lo que pasa es que, vea, si ustedes me preguntan a mí, ¿se deben arrepentir o no los jóvenes que votaron de haber votado por Duque? Yo digo que no. ¿Por qué? Les digo que ya lo hecho está, pero que hay dos vías de cosas que se pueden hacer. Lo primero es que pueden recapacitar y hacerle control político al presidente. Todavía le quedan más de 3 años, ¿no? Para que pueda de alguna manera redirigir su camino y pueda hacer por lo menos bien su programa de gobierno, porque ese es el problema que tiene Iván Duque, al igual que Peñalosa, es que ni siquiera sus propias ideas y su programa de gobierno lo saben aplicar bien. Entonces, eso por un lado. Por el otro, es muy importante que nosotros empecemos desde ya, con el tema de la educación, ya que estamos hablando de eso, a formar a nuestros jóvenes en cultura política. Porque es que lo que nos deberíamos estar preguntando es por qué después de votar nos preguntamos por qué tomé esa elección, por qué tomé esa decisión. Entonces yo digo, primero, por votar por quien me dice otra persona. Porque muchos votaron por el que les dijo Uribe. Y lo segundo es que este señor nos engañó a muchos jóvenes diciendo que era la renovación, que era la innovación, que era lo joven. Pero digamos, si nosotros... en la campaña, la política, la educación no estaba sobre la mesa. Lamentablemente el tema de la educación no estuvo sobre... Pero a ver, yo les digo una cosa, la educación, la política educativa está estrechamente ligada a lo ideológico. Así muchos quieran decir, por favor, no politicemos. O sea, ¿qué más ideologizado que la educación? Pero exacto, para precisar de izquierda. Las maneras con las cuales un gobierno se sienta
presidenta diciendo una política de educación tiene que ver con su ideología. Y la ideología derecha. No es ideologizado. A Daniel es ideologizado. Si usted me lo dice así, es en términos de que la mayoría de estudiantes que están saliendo a marchar están en contra del presidente Duque. Yo no sé si llamarlos que son todos de izquierda y llamarlos. Hay estudiantes de universidades privadas que marchan. No, exactamente. Hay dos cosas que yo creo que hay que hacer dos comentarios precisos, y es: en el plan de gobierno había una política de educación, como todo candidato presidencial la tenía, existía una política de educación, pero con lo que no se contaba era con los 3,2 billones de déficit que tiene actualmente las instituciones de educación superior públicas en materia de infraestructura y principalmente en materia de inversión, porque el funcionamiento pues básicamente pues, se alcanza o no, o más o menos se alcanza, digamos, a cubrir. El punto está en que las marchas se radicalizaron en el punto de no poder negociar, que es la base, digamos, pero de que no puede hablar con los estudiantes. No, sí se han escuchado. ¿Y por qué el presidente va a tener que ceder ante unas manifestaciones violentas de los estudiantes? Porque no hay manifestaciones violentas. Y el segundo es que los que están marchando no son solo los estudiantes, están los profesores, están los rectores de universidades. Claro, y el presidente Iván Duque se sentó con los rectores universitarios. La ministra de Educación también se ha sentado y van a reanudar las mesas de trabajo actualmente. Si se reúne con Maluma y con Carlos Vives, ¿por qué no se puede reunir con los estudiantes? Pero eso es la caricatura que le han querido poner al presidente Duque en medio del trabajo que ha venido haciendo la ministra de Educación. Pero es suficiente reunirse con la ministra. Ahora usted dice que no tenía. No, pero esta mañana hay una cosa. Esta mañana acá se comprometió a reunirse no solo la ministra de Educación, sino varios asesores del Ministerio de Hacienda, que fue una petición de los estudiantes y que se ha escuchado, sí. Entonces sí ha habido avances. Incluso se destinó un presupuesto de regalías, la primera vez en la historia del país que para mí sería regalías. Ideal, pero entonces volvemos al tema. Que así como Duque recibe a Maluma y a Silvestre Angones que recibe, entonces pues que reciba a los estudiantes. Entonces la negativa de que no nos sirve, de que no nos alcanza, es imposible que nos alcance para todo, porque si le damos a educación le tenemos que quitar a agro, le tendremos que quitar a salud, le tendremos que quitar a defensa. Daniel, y Generación E, por ejemplo, totalmente de acuerdo. Bueno, hablemos entonces de Generación E, hablemos de qué se trata. Bueno, Generación E es como no cuando es una fichada de Serpilo Paga, entonces se estarían endeudando los estudiantes y eso es falso, eso es algo que la izquierda quiso. Entonces. Claro, lo vamos a descubrir. Tenemos 80 millones de 80.000 estudiantes con 120.000 millones de presupuesto para que estén en la gratuidad de la universidad. Pero con eso, ¿qué se puede hacer en la universidad pública? 280.000 millones destinados a las 61 instituciones de educación pública. No es que se pueda hacer, es que el gobierno tiene voluntad de hacer. Yo entiendo que estar en la oposición es mucho más fácil. Lo comprendo porque he durado durante 8 años siendo oposición. Entonces estoy completamente de acuerdo de esto. Eso no es oposición. Yo no elegí a Santos. Listo, para continuar. Santos sigue 100.000 millones de pesos para programas de excelencia. Esto lo que está haciendo es promover la educación pública. ¿Por qué? Porque el Estado va a promover el 100% de la educación a quienes quieran estudiar en la educación pública. Quienes quieren ir a la universidad privada van a tener que pagar el 50% el Estado, el 25% la educación. Claro, pero es que ya estamos hablando, es que yo te estoy de ser pilo paga. Uno ve, al ser pilo paga, porque si fuera a ser pilo paga, entonces estarían endeudando a los estudiantes. Al uribismo le encanta, se están endeudando. Un momento, estamos en estos días en la quinta marcha. La de ayer fue la quinta marcha. Hubo una marcha el 10, el 17, el 31 de para un octubre, gobierno que está iniciando. Otra el 8 y otra el 15 de octubre. Esa es la pregunta. Si el récord es porque existe realmente un vacío en la educación o porque es una marcha política o una motivación política. Pero que marcha no es política. Espérenme. Quiero cerrar con esta pregunta. Llegó la hora después de lo que ha hecho el gobierno en este mes, que es asignar regalías, que es lo que estábamos hablando ahora, prometer un incremento del IPC más 3 y más 4 en 2019 y 2020. Llegó la hora con estas promesas de levantar las marchas y decir, hombre, ya es el momento de no paralizar más las ciudades, de no afectar más al señor que está desde su trabajo y se viene caminando, de no afectar más el sistema masivo de transporte. ¿Llegó el momento de levantar las marchas o llegó el momento de seguir? Yo no creo que llegue el momento. Como estudiante de la Universidad Nacional. Y en ese sentido, te respondo a la primera pregunta. Soy de la Nacional, orgullosamente estudiante, hijo de lo público, y te respondo tu pregunta. ¿Los jóvenes que votaron por Duque deben arrepentirse? Yo creo que la mayoría de los que votó por Duque son de universidad privada y sabían a qué se atemían con un gobierno como el de él, que seguramente iba a quitarse el pilo paga para generar un programa fachada como lo es Generación E. Total. Ahora tú me dices, tienen que levantarse porque ya hay un incremento del IPC más 3 y un IPC más 4. Déjame hablar, por favor. Y ese acuerdo lo firmaron los rectores
con el Ministerio de Educación y el presidente. En ningún momento se le consultó a los estudiantes si estaban de acuerdo con esos ajustes. Estamos hablando de 500.000 millones más, pero tenemos un déficit para el funcionamiento de 3.2 billones, 15 billones para el tema de infraestructura, y no es suficiente. Estamos hablando de que las marchas no es un tema político, es un tema de que todos nos unimos. Julián, y en 8 años del gobierno de Santos, ¿por qué no protestaron? Claro que sí, claro que sí protestaron. Entonces, ¿por qué ahora no se sientan? En el año 2013, recuerdo el momento en el cual hubo el paro nacional. Claro que sí protestamos. Es que nadie está echando la culpa a Duque del problema de la educación en este momento. A mí me parece que un presidente que tiene el 27% de favorabilidad en este momento, cuando lleva 100 días de gobierno, si fuera inteligente y estuviera bien asesorado, siéntese con los estudiantes. Es que es una oportunidad que tiene como para al menos dar visos de que se puede negociar, de que se pueden hacer cosas y llegar a acuerdos, pero ¿cuál es la terquedad de no hacerlo? Para cerrar una cosa, para cerrar un comentario, Ricardo. Hay esa dicotomía entre lo público y lo privado, y que lo público, entonces, yo creo que esa dicotomía ya se rompió, y Julián mismo lo dijo, y no entiendo por qué se contradice después si los estudiantes de universidades privadas salieron a acompañar las causas de las universidades. Dejemos de satanizar la universidad privada. Por otro lado, yo creo que hay que ser precisos. No, yo creo que es importante. Que los que marchan son vándalos y que todos los estudiantes de educación pública. No todos. Pero para terminar dos puntos, yo quisiera agregar dos cosas. Para terminar un punto. Y es que Iván Duque ha logrado algo histórico en la educación, sí, y yo creo que llegó el momento, y creo que esta mañana dio, digamos, vía libre para negociar, y los estudiantes tienen que ser conscientes que 3,2 billones de pesos no van a salir en este gobierno, tiene que ser progresivo. Es que siempre ha funcionado así, los acuerdos y los paros nacionales se levantan progresivamente. Miren, yo tengo dos cosas para decir, y lo primero es que el uribismo siempre ha usado eufemismos y siempre ha usado cambiarle la razón social a las cosas para decir que es que la están haciendo muy diferente. Entonces, le cambiaron la razón social a los paramilitares por BACRIM, y ahora entonces quieren cambiar ley de financiamiento, ¿no? Y ahora también quieren cambiar Generación E, que es igual a ser pilo paga. Y es lo mismo, seguir la tendencia de que la educación en este país es para los privilegiados, y que los más pobres se tienen que endeudar. Y que además te voy a decir una cosa, te acabo de decir que 80.000 estudiantes van a recibir programas de gratuidad. Ese justamente es el problema. Y van a recibir ¿Por qué los más pilos? ¿Por qué los más pilos? Solamente quien tiene un score, solamente quien tiene una nota puede pasar y puede tener el privilegio de estudiar. Aquí debería ser la educación un derecho para todos, y eso es lo que estamos discutiendo. Es que no voy a profundizar en esto para poder redondear. Y el tema de las marchas, yo les voy a decir una cosa: con Juan Manuel Santos también salimos a marchar, a Juan Manuel Santos también se le exigió, pero les voy a decir una cosa también, pero entonces dejemos gobernar. Hoy ¿qué está pasando? 100 días, porque se cayó en el Congreso. Ricardo, hoy qué pasa, que lamentablemente en una ciudad como Bogotá confluyen dos cosas muy tristes y muy lamentables, y es que tenemos en el gobierno nacional al uribismo nuevamente representado por Duque, y tenemos en Bogotá a una persona como Enrique Peñalosa que está completamente en contra de la protesta. Ahí armó un montón de gente del SMAT y les está dando potestad. Están legitimados hoy recuperar el para orden público. abusar de policía de los estudiantes. Claro, pero los estudiantes tampoco están legitimados para quemar policías. Es un derecho constitucional. Pero hay que revisar las infiltraciones en las marchas. Y parar el tráfico no es un delito en ninguna ciudad del mundo. Así que tenemos derecho a protestar. Hay un derecho a la movilidad, a la protesta. Hay derechos que son universales. Hay un derecho a la educación, que es que si a mí me paran en una vía yo no puedo ir a una universidad, porque hay muchas universidades que pararon en el centro, tuvieron que cancelar clases. Entonces ahí no vale el derecho a la educación del estudiante, que sí vas quiere a llegar tarde a una no clase, pero muchos, gracias a que tú llegues tarde a una clase, muchos van a poder estudiar. Pero no es coherente luchar por la educación mientras también estás afectando a las poblaciones más vulnerables que todos los días se levantan y luchan por ir a trabajar, y en este momento se ven afectadas porque no pueden coger un Transmilenio, porque destruyen el Transmilenio. Si piensan en piensen en el IVA, por ejemplo. Claro que lo piensen. Ahorita te cuento perfectamente de qué se tratan los 14 billones que faltan. Voy a cambiarles de tema rápidamente. Aquí me está alzando la mano Carlos Flores. Ahorita lo presento, pero algo muy corto, algo muy rápido. Muy brevemente, Ricardo, simplemente para decir que el presidente Duque no es, y lo dijo esta mañana, él no es el antagonista de los estudiantes. Sí. Y quiero decirles una cosa. Es cierto que hay una gran deuda histórica con el tema de la universidad pública y el tema de la educación en Colombia, y eso viene de todos los gobiernos. De Santos, el presidente Uribe hizo mucho, pero le faltó también mucho por hacer, y de ahí para atrás todos tuvieron algunas deudas. El tema es que los recursos del sector público también son limitados,
Y yo les pregunto, ¿ustedes saben, por ejemplo, que el presidente Duque duplicó, aumentó, en 48% los recursos para la alimentación escolar? Los niños no marchan. Sí, pero los niños no marchan. Claro. ¿Cuál fue la piedra angular que llevó a las movilizaciones? Porque se hizo acuerdo en muchas cosas, que no hubo 500 mil millones de pesos para este año, que era lo que exigían los estudiantes. La Guajira, los sectores rurales de La Guajira, nada más tienen 4% tienen agua. Y eso se soluciona con 700 mil millones de pesos. Esa gente de La Guajira no marcha. Inti Mesías, que los presento ahorita, pero algo muy corto para hablar de dosis mínima, que es otro de los temas de los jóvenes que más nos interesan. Rápidamente sobre educación. Hola a todos los oyentes, muy buenas noches, Ricardo, muchas gracias. Una cosa muy concreta. Primero, la movilización es la que ha transformado la sociedad. Eso está evidenciado. O sea, podemos ver la historia y cómo las movilizaciones son las que han transformado la sociedad. Conquistar derechos. Y el segundo elemento que uno no puede perder de vista, aquí estoy viendo el trino de Jennifer Pedraza, representante del Consejo Superior Universitario, donde dice, mientras las universidades públicas están quebradas, a 2017 el ICETEX reportó utilidades por 948 mil millones de pesos. Es decir, plata sí hay, lo que falta es voluntad política. Y esa es la clase media, Inti, la que está pagando y está endeudada. Y ahí está la que no puede llegar a sus trabajos cuando hay marchas, o las que la rayan la tienda cuando quieren marchar. Rápidamente, les voy a preguntar rápidamente, para cerrar, el tema de los jóvenes y el presidente Duque, el otro tema que es la dosis mínima, que es tan sensible para muchos. No lo hablo simplemente, no le hablo simplemente porque estoy estigmatizando a los jóvenes. Sí, es que no, pero esto vamos a seguir hablando de aquí a que termine el año, vamos a seguir hablando de educación y en nuestras redes sociales podemos seguir el debate con la gente. Pues por supuesto, ustedes muy seguramente van a seguir el debate con respeto y con muchos argumentos. Pero les estaba diciendo de la dosis mínima, que es otro de los temas que toca mucho a los jóvenes, y les hablo de una encuesta que hizo una ONG que considero que es muy seria, que se llama Acción Técnica Social ATS, que dice que el 97% de un grupo de personas que encuestaron, de consumidores, dicen que ellos siguieron consumiendo a pesar del decreto, pero hay una cifra que también me parece interesante. El 37% dijo, yo no lo volví a hacer en la calle, yo no lo volví a hacer en espacios públicos. ¿Sirvió el decreto de algo o nos estamos acercando a que nos van a afectar las libertades a los jóvenes por otra vía? Bueno, gracias, Ricardo. A mí me encanta este tema porque estoy completamente convencida de apoyo 100% a este decreto. ¿Por qué? Debido a mi trabajo con la comunidad en la ciudad de Bogotá específicamente, me doy cuenta que en todos los barrios de cada una de las localidades en las que he trabajado, la principal problemática es el consumo de drogas en los espacios públicos, al frente de los colegios, en los parques, en los andenes, frente a las casas. Entonces, este decreto no está criminalizando al consumidor. El consumidor está en todo su derecho de consumir en la intimidad, pero ¿por qué apropiarse de los espacios públicos de nuestra ciudad? Para hablar, para consumir delante de niños, para meterse, porque un momento. Ojo con esos. Los jíbaros se están metiendo a los colegios y yo he hablado mucho de este tema y hay muchas personas que dicen, ¿de dónde sacas esta información? ¿Cómo así que dónde la sacas? De la comunidad, de la señora que todo el tiempo está quejándose y está preocupada porque hay jíbaros al frente de su colegio, del colegio de su hijo, porque le meten la droga en las maletas, porque le pegan la droga. No, es que no, espera. Lo que estoy diciendo es, esta medida lo que está buscando es prevenir el consumo en los jóvenes, prevenir que haya consumo frente a los niños y a los jóvenes y prevenir que el narcotráfico se tome. El consumo no está sirviendo y eso es lo importante. El presidente Duque. Sí, pero han habido 1.465 jíbaros que han salido de la calle. Eso para mí es importante. Que se ha recogido en lo que lleva esta medida impuesta solamente 53 kilos de marihuana. Realmente 53 kilos de marihuana de sustancias psicoactivas en general. Ha sido real. Bueno, peor aún si es sustancias psicoactivas, porque estamos metiendo en un paquete a un montón de drogas y realmente esto nos dice que es una medida totalmente inefectiva. Este decreto tema de que no está atacando la estructura del narcotráfico. Llevamos 40 años en la lucha con el narcotráfico fallida, catastrófica. Los resultados no han sido los esperados. Entonces este decreto es un pañito de agua tibia. Esto es como darle una acetaminofén a un enfermo terminal. Yo te agrego, para mí sí es muy valioso que se haya es muy valioso que se hayan recuperado 136 parques y 172 entornos educativos. Laura, permítame, porque eso no vamos a valioso. Miren, los traquetos y los verdaderos narcotraficantes siguen campantes. Este decreto es una medida completamente populista del gobierno de Iván Duque. Esto no es nuevo, ¿sí? Ya se decomisaba la droga o la marihuana en la calle a quien la portaba.
colegios. Sí, esto no es nuevo, esto es una medida populista. Yo tuve un debate sobre esto con la directora del Centro Democrático y esta señora Nubia Stella decía literalmente que cuando ustedes estaban en campaña con Duque, a las mujeres, a las madres se les llenaban los ojos de esperanza al oír que alguien iba a ir en contra del microtráfico en los parques de sus niños, pues donde si jugaban sus niños. Madres, pero te voy a decir una cosa, una cosa, y es que ustedes hablan mucho de niños, salen a marchar por los niños son lo máximo, pero la realidad es que si ustedes pensaran más en los niños, permitirían que sus padres y sus acompañantes vivieran mucho más pendientes de sus hijos, bueno, ¿cómo? No esclavizándolos con trabajos precarios, no subiéndoles el IVA, etcétera. A ustedes no les importan los niños, les importa hacer politiquería con los niños. Les importa ganar. Si no hubieran políticos que defienden a los niños, entonces ¿para qué están los políticos? Defender a los niños es darles educación, es darles salud, acompañamiento. Para dar unos datos, porque... Daniel, cierro con él porque ya vamos para las universidades. Las universidades una vez a la semana nos van a enviar informes. Hoy empezamos con la Universidad de Dafit. Ya van a ustedes a escuchar 2 estudiantes desde allá que nos van a hablar ya les cuento de qué tema. Pero Daniel, para cerrar tema. Para cerrar, básicamente, el problema de las drogas en Colombia siempre ha sido muy complejo. Uno no puede adaptar la política de Uruguay de legalizar, pero tampoco la de China de prohibir con pena de muerte. No creo que Colombia tiene un contexto diferente. No es una medida de penalización, ¿no? Es una sanción netamente administrativa y yo creo que sí. Estigmatiza. No estigmatiza. Claro, porque tú quedas registrado en un libro de sanciones. No, pero Mafe, una cosa. La sanción te impide, ¿qué? Te impide hacerlo en vía pública. Si usted quiere meterse su cacho de marihuana, hágalo, pero no lo haga en un parque. El microtráfico lo lleva a domicilio, pero se lo llevan a la casa. El tema es que tú lo portes. ¿De qué sirve ese decreto si se lo van a llevar a domicilio? Cambian el negocio, nada más. Si yo como gobierno dificulto que eso lo hagan en un espacio público, se lo llevan a domicilio. Si yo le dificulto que eso lo hagan en un espacio público, estoy adquiriendo la verdadera esencia del espacio público, que es para divertirse y que es para disfrutar, que no es un lugar. Si quiere meterse un cacho de marihuana, hágalo en su casa, ¿sí? Hágalo en su casa. Y yo creo que eso, los jíbaros se lo van a llevar a la casa. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Y yo creo que entre más difícil para un colombiano sea adquirir la droga, que entre más difícil para un colombiano sea adquirir la droga, muy a poco paso, pero a largo plazo, Juli, pero a largo plazo podremos derrotar el microtráfico, que es el principal problema actualmente en las ciudades. Cuéntenos problema de salud pública. Cuéntenos ustedes a través de numeral el Andén Blue, si escuchando esos argumentos sobre la educación y sobre el decreto de las dosis mínimas, los jóvenes que votaron por el presidente Duque deberían arrepentirse de haberlo hecho.